Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga desde su casa. Como verán, la transmisión del día de hoy va a ser un poco diferente, ya que por indicaciones de nuestras autoridades nos han dicho que las aglomeraciones están prohibidas, y para evitar todo tipo de contagio o evitar tipo de propagación de este virus hemos decidido grabar en casa estos cultos hasta que nuestra autoridad nos los permita volvernos a reunir. Las transmisiones van a ser así, pero que eso no impida que tú le des la gloria y la honra a nuestro Dios. Porque en Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que hay fueron establecidas por Él. Entonces vamos a hacer caso a nuestras autoridades mientras pasa este virus, pero repito, que esto no sea motivo para que tú te desanimes y podamos darle la gloria a nuestro Dios. Como primer punto vamos a hacer una oración de invocación. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que se postre en cada una de sus casas para nosotros estar adorando y alabando. Bendito Padre Celestial, en esta hora te pedimos que tu misericordia sea con nosotros nuevamente, así como nos permitiste amanecer el día de hoy. También te pido que nuestra atención sea a ti, que nuestro corazón sea a ti, que nuestra mente sea a ti, que nuestra alabanza sea para ti. Gracias, Dios, porque tú no nos has dejado, porque dice tu palabra que aunque andemos en valles de sombra, tú estarás con nosotros. Tú extenderás tu mano poderosa para sacarnos de ese abismo, para curar todas enfermedades, para cubrir todas nuestras necesidades. Entonces, Dios, te pedimos que esta hora tu Espíritu more en cada uno de nuestros corazones para darte la gloria y la honra, y arrodillarnos a aquel hombre que vino a morir por nosotros. Gracias porque tú siempre has sido fiel con nosotros y nunca nos has dejado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a pasar al siguiente punto, que es la alabanza. Hay que darle la gloria y honra a nuestro Dios, y así en casa te pido que tú junto con tu familia glorifiquen y adoren el nombre de nuestro Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para hacer
así de los muertos como de los que viven. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Yo te exalto. Yo te exalto. Yo te exalto, oh Señor. Yo te exalto. Yo te exalto. Yo te exalto, oh Señor. Y a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, y a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo. Vuelvo a repetir, Nehemías capítulo 8, todo el capítulo con las participaciones de nuestros hermanos de las diferentes misiones. Así que tú en casa busca Nehemías capítulo 8 para leer todo el capítulo. Todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzó sus manos y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yesua, Beni, Serebías, Jamín, Acub,
Sabetía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de rayán y de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terreno, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la esclavitud hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Nehemías 8. Así como el pueblo de Israel se juntaba para leer la ley de Moisés, dictada por Dios, así tú y yo también debemos de leer nuestra Biblia y estar atento a lo que nuestro pastor va a decir el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración por nuestro pastor para que Dios lo dirija en este mensaje que tiene para nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia, porque tu palabra es fiel y verdadera con nosotros. Te pido que en esta hora bendigas a nuestro pastor, que no sea él el que hable, sino que tu espíritu que se more en él pueda darnos palabras de aliento, pueda darnos palabras de sabiduría que reconfortan nuestra vida y nos pueda hacer más fuertes ante esta adversidad. Gracias, Dios, porque sabemos que vamos a salir bendecidos este día con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. ¿Cómo están, mis hermanos? Espero que ya estén muy cómodos ahí en su casita, listos para meditar en la palabra del Señor. Este es un domingo más el que nos reunimos de manera virtual para adorar al Señor. Y en esta mañana quisiera que meditemos en una pregunta y, de ser posible, cada uno en lo interno de su corazón le encuentre la respuesta que Dios nos debe dar. La pregunta es: ¿cómo está tu casa? La repito: ¿cómo está tu casa? La razón de hacer esta pregunta y de que tú te la hagas también es porque las noticias nos han dado algunos datos estadísticos que yo ya mencioné en el pasado, pero que hoy me dan pie para hacerte esta pregunta. Y estos datos son que la violencia intrafamiliar aumentó en un 40% y el consumo de drogas aumentó en un 30% y la depresión aumentó en un 20%. Si ustedes se percatan, estos datos nos hablan de cosas que están sucediendo al interior de las familias.
Ahora, hay cosas que no las podemos controlar, pero hay otras que sí las podemos controlar. Y cuando las cosas se ponen mal es cuando uno se pregunta, ¿cómo está mi casa? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo la he construido de tal manera que nos volvemos vulnerables a una cuarentena como la de ahora, y una cuarentena que en muchos casos saca lo peor de nuestras vidas? Hay gente que ha hecho lo mejor con su vida: dar despensas, dar dinero, regalar comida, atender a enfermos. Pero ¿qué pasa cuando la cuarentena saca lo peor de nosotros? Como estos datos que ya mencioné. Y es por eso, hermanos, que uno debe preguntarse, ¿cómo está mi casa? A veces le decimos al Señor, Señor, muéstrame cómo está mi casa, dime qué cosas debo corregir. Y Dios nos dice, pon atención, porque yo no te tengo que decir lo que pasa. Tú lo estás viendo, pero a veces no lo quieres reconocer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque reconocer los puntos vulnerables de nuestra familia es doloroso, es admitir que nos equivocamos. Pero en esta cuarentena el Señor nos está dando una oportunidad de observar a nuestra familia y dar un diagnóstico preciso de cómo está la familia en su condición espiritual o moral. Por ejemplo, ¿te has preguntado, van 2 meses de pandemia y no has empezado a tener una vida de oración constante? Hace 2 meses o más que empezó la pandemia y no lees tu Biblia buscando el alimento del Señor. ¿Cómo ves tu casa? Todos los miembros de la familia están allí en sus cuartos pegados al celular sin comunicarse unos con otros. ¿Y qué me dices de lo peor? Cuando en la familia empieza a haber gritos y aún hasta golpes. Por eso, hermanos, es la pregunta, ¿cómo está tu casa? Ahora, no sientas que este mensaje es para enjuiciarte, es para que tú abras tus ojos y puedas recibir del Señor un rayo de esperanza. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Jesús invirtió mucho tiempo de su ministerio visitando casas. ¿Y qué crees? En todas las ocasiones que Jesús llegó a una casa, encontró una crisis, encontró una dificultad. Y cada vez que Jesús dejó esa casa, la dejó en paz, la dejó con una solución. Así que, hermanos, determinar cómo está nuestra casa no es nada más autojuzgarnos. Significa pedir a Dios una solución y nosotros hacer los ajustes que necesitamos. Por eso en esta mañana te quiero llevar a estos 12 pasajes que están en los evangelios. Son las 12 veces que Jesús visitó una casa. Y como son muchos los pasajes, solo quiero hablarte de los que tienen las palomitas en color rojo, porque estos pasajes son importantes y además se parecen a otros de los pasajes y yo mismo se los iré indicando. Así que vuelve a hacerte la pregunta, ¿cómo está tu casa? Y veamos los textos de la palabra de Dios para ver qué luz nos arrojan. La primera casa que Jesús visitó es la casa de Caná de Galilea, una casa que estaba llena de felicidad porque se estaba celebrando una boda. De hecho, sabemos por la información bíblica que esta es la primera casa que Jesús visita y el lugar donde realiza su primer milagro. Y qué interesante que iniciando Jesús su ministerio lo inicie en un hogar. Bueno, en esta fiesta todo era dicha y felicidad hasta que se les acabó el vino. El vino es símbolo de alegría, así que una vez terminado el vino, era natural que la fiesta se disolviera. Pero allí estaba Jesús. Jesús toma unas tinajas con agua y las convierte en el vino más delicioso que los mejores paladares de su tiempo hayan probado. Así que, en un sentido simbólico,
Jesús le devolvió la alegría a esa casa. Y hermanos, a veces uno puede notar en su casa que los miembros de la familia viven tristes, viven deprimidos, hijos que ya quieren cumplir su mayoría de edad porque están pensando en huir de casa. Pues déjame decirte, si tú notas que hay tristeza en tu hogar, necesitas hacer ajustes. La segunda casa que quiero mencionarte es la casa de Pedro. Casa de Simón o de Pedro, como lo quieras ver. En esta casa Jesús encontró una crisis muy severa, enfermedad. La suegra de Pedro estaba enferma. Pero esta casa la quiero ligar con la casa número 6, que es la casa de Jairo, porque Jesús allí encontró no solo enfermedad, sino muerte. Así que en el caso de la casa de Pedro, pues resulta que Jesús llega a este hogar a visitar a Pedro y su suegra está enferma. Allí en Lucas capítulo 4 podemos nosotros encontrar el registro de este pasaje, y dice la palabra de Jesús, de Dios, que Jesús se echa sobre esta mujer para sanarle, y entonces Jesús lleva la cura. Lo mismo ocurre en la casa de Jairo. Allí Jesús le sana, levanta de los muertos a una niña que previamente estuvo enferma y después muere. Pues para Jesús eso no fue problema. Y hermanos, a veces en nuestra casa hay enfermedad física. Y no solo esta enfermedad del COVID que estamos ahora padeciendo muchos, sino enfermedades ya de tiempo atrás, de esas enfermedades que te quitan las ganas de vivir, que te hacen estar como muerto, de esas enfermedades que te hacen decir, bueno, si voy a morir un día, ¿por qué no de una vez? Pero recuerda lo que el salmista dice: Dios, enséñanos a contar los días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Vivas poco, vivas mucho, estés sano o estés enfermo, vívelo para la gloria de Dios. La tercera casa que te quiero mencionar es la casa de Simón. Este hombre es conocido como Simón el fariseo o Simón el leproso. Parece que él ya había vivido un episodio de sanidad de parte de Jesús sobre la lepra. Pero sabes, aunque Jesús está en la casa de Simón, él no es el centro de esta historia. Resulta que en la casa de Simón hay una mujer cuyo pasado es la prostitución. Y ahí están los fariseos viendo a Jesús, que es perfumado por esta mujer. Y dice la Biblia que la mujer llora a los pies de Jesús y con su cabello enjuga los pies de Jesús. Y entonces los fariseos dicen, si él supiera el pasado de esta mujer, él sabría, si fuera Dios, él sabría su pasado. Y entonces Jesús le perdona sus pecados. Y hermanos, a veces en nuestras casas vivimos víctimas de nuestras malas decisiones del pasado. Ya las resolvimos, ya Jesús nos perdonó, pero nosotros seguimos cargando con esa culpa. Jesús perdonó el pecado de esta mujer cuyo pasado era prostitución, y lo mismo hizo en la casa de Leví, que era un funcionario corrupto, y lo mismo hizo en la casa de Zaqueo, que se había enriquecido en base a la corrupción financiera. Nuestro pasado está en las manos de Dios y Él lo puede perdonar. La siguiente casa que te quiero mencionar es la casa de Marta y María. Marta y María son dos hermanitas, y este pasaje lo encontramos en Lucas 10, 38 al 42. Allí llega Jesús y María corre al encuentro de Jesús, mientras que Marta se hace la indiferente porque está ocupada en los quehaceres. Ahora, el final de esta historia dice que Jesús
reprende a Marta por ocuparse en los quehaceres, pero no es así. La reprende por poner en primer lugar los quehaceres antes que atender a Jesús. Hermanos, a veces nosotros en nuestra casa estamos tan metidos en la cuestión materialista, trabajo y trabajo para amasar dinero. A veces estamos tan ocupados en esta actitud hedonista, mi arreglo personal, mi ropa, mis mascarillas, mis cuidados personales. O a veces estamos metidos en el consumismo. No hallamos la puerta para estar comprando aquí, comprando allá, sin importar endeudarnos. Ahora, algunas de estas cosas son importantes para nuestra vida, pero cuando estas cosas ocupan el primer lugar que solo Jesús debe ocupar en nuestra vida y nos enfrían en lo espiritual, entonces necesitamos un ajuste. Eso también es una crisis, el enfriamiento espiritual que a veces se apodera de nuestros hogares. Jesús nos quiere ver a todos como María, a sus pies, atendiendo sus enseñanzas. La quinta casa de estas 12 casas que se citan en los evangelios es la casa conocida como la casa del cenáculo, a las orillas de Jerusalén. Más comúnmente podríamos decir que esta es la casa del comedor, porque es donde se celebró la última cena, Jesús con sus discípulos. Y esta está registrada en Lucas capítulo 22, 10 al 14. Así que allí está Jesús. Y esta casa la quiero ligar con la casa de Caifás, que es la casa número 10. Porque en estas dos casas la crisis era de lo más impensable. Aunque estaban allí en una perfecta comunión, es en esta casa donde Jesús anuncia la traición de Judas. Uno de sus más cercanos lo va a traicionar. Y no solo hubo traición, hubo sospecha, porque una vez que Jesús lanza esta bomba a sus discípulos, todos empiezan a preguntarse, ¿seré yo? ¿Quién de los demás será el que lo va a traicionar? Así que, hermanos, a veces en nuestros hogares hay traición, hay murmuración entre nosotros. A veces la madre se la pasa puro hablando mal del padre, o el padre hablando mal de la madre, o los hijos de ambos. Y eso, hermanos, es terrible cuando en un hogar hay división. Dice la palabra de Dios que un reino no puede estar dividido. Tiene que ser una unidad. Y si en tu hogar hay habladurías y traiciones de unos a otros, ten mucho cuidado. Necesitas hacer ajustes. Ahora, yo les decía que esta casa se parece a la de Caifás, porque una vez que Jesús sale de la cena con sus discípulos, lo llevan a la casa de Caifás, que es donde Jesús va de manera involuntaria, porque ya lo llevan como un condenado. Pero en esa casa de Caifás está Pedro. Y Pedro, ¿qué creen que hace? Niega a Jesús. En la casa anterior, uno de sus discípulos lo traiciona. Y en esta casa, uno de sus discípulos lo niega. Y esta negación, hermanos, es equivalente a la traición de la confianza. Hay esposos que han traicionado la confianza de su esposa. Y aunque en menor número, pero hay esposas que han traicionado la confianza de su esposo. Hay hijos que han defraudado la confianza de sus padres. Hermanos, en lo espiritual, ¿cuántas veces no has negado a Jesús como tu Señor y Salvador?
ya sea de viva voz diciendo no soy cristiano, o en silencio al no decir que eres cristiano, porque te da miedo que te critiquen, porque te da miedo volverte un débil delante de tus compañeros. Pues déjame decirte que si tu crisis es una crisis de negación, de traición, debes hacer ajustes. Finalmente, está la casa de los discípulos, conocida así porque es la casa donde están los discípulos de Jesús escondidos una vez que Jesús ha muerto. Están llenos de pavor. Ellos se están preguntando: si mataron a nuestro maestro, ¿qué no harán con nosotros? Si mataron al pastor del rebaño, ¿qué no harán con el mismo rebaño? Y allí en medio se les aparece Jesús. Inmediatamente Él puede percibir la crisis que reina en esta casa, y es la crisis del miedo, del pavor. Están encerrados a piedra y lodo, y Jesús puede ver en sus rostros este temor latente. Por eso es que en 2 ocasiones Jesús les dice allí en Juan 20, 19 al 23, paz a vosotros. Y como algo muy importante, interesante, incluso trascendental, quiero decirles algo. Jesús no se pone a consentirlos en su temor. No empieza a expedir frases bonitas de cálmate, mira, tranquilito, y les abraza y los apapacha, no. Una vez que les dice paz a vosotros, les dice algo muy importante. Les dice: así como el Padre me envió, os envío yo. ¿Cómo es eso? Ellos tienen miedo de ser muertos, y entonces Jesús les dice: pues vayan, salgan al peligro, porque hermanos, de todos modos vamos a morir. Pero qué mejor cuando morimos haciendo la obra del Señor. Así que Él les da paz, los comisiona y luego los llena del poder de Dios, porque dice la Biblia que los unge con su Santo Espíritu. Así que, ¿cuál es la crisis que tú estás viviendo? No esperes que Dios venga y te diga: mira, Luis, esto está pasando en tu casa. Tú lo estás viendo. Es tiempo entonces de que con valentía aceptes tu realidad. Y aunque te duela, aunque tú te hayas encargado de decirle a todo mundo en tu trabajo, en tu iglesia: tengo una familia perfecta, ya es tiempo de que aceptes tu realidad. No tienes que quedar bien con la gente. Si tu familia se está enfermando, ya es tiempo de sanarla. Por eso entonces tienes que venir a Jesús y pedirle: Señor, entra en mi casa como entraste en estas 12 casas. Así como dejaste bendición en esos hogares, déjala en lo mío. Ahora es cuando tú debes escuchar con verdadero sentido aquel pasaje y aquellas palabras registradas en Hechos 16:31, cuando el carcelero pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces le responden los apóstoles de Jesús: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si tú no eres cristiano, pídele a Jesús la restauración de tu casa. Y si tú ya eres cristiano, a ti es a quien más te va a costar aceptar la realidad. Porque a veces pensamos que con Dios de nuestro lado automáticamente todo va bien. Pero ya no pienses en el qué dirán. Lo único que debes pensar es que tu familia sane. Así que también, si eres cristiano, pídele ayuda a Jesús. Hermanos, que Dios nos bendiga en la ardua tarea de preguntarnos: ¿cómo está mi casa? Dios les bendiga y síganla pasando bonito bajo la protección del Señor. Hasta la próxima. Así, hermanos,
Les pido que preparen su corazón y su boca para el segundo periodo de alabanza. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibieron, tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gloria a Dios. Sabemos que Jesucristo es con nosotros y no tenemos que recurrir a otra persona o con otros dioses, porque con Jesucristo basta. Él estará con nosotros y Él nos abrigará bajo la sombra de sus alas. Entonces, hermano, si tú te sientes decaído, con solo invocar su nombre, Él estará con nosotros. Y así hemos llegado a casi la terminación de esa transmisión en vivo, pero te recuerdo que estés atento a los mensajes de WhatsApp, donde se nos van a indicar el horario de la transmisión de los cultos. Te repito, probablemente este formato sea temporal, porque debemos de acatar las órdenes de nuestros gobernantes,
pero que eso no impida que tú y yo adoremos en nuestra casa el nombre de nuestro Dios. Y así dejamos a la oración final. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nosotros somos la familia Arascán Miranda y vamos a hacer la oración de despedida. Cerremos nuestros ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias Padre mío por otro día más, Señor. Gracias por tu infinita misericordia que nos tiene, Señor. Gracias por ver otro día, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, siempre. Y en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra, Padre mío. Te pido, Señor, que no solo seamos oidores de ella, Señor, sino hacedores, Señor. Gracias porque en estos tiempos de aflicción, Señor, tu palabra nos fortalece, Señor. Sabemos que no estamos solos, Señor, que no hay ningún tal vez virus, Señor, o cualquier otra cosa, Padre mío, que tú no puedas controlar, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. En tus manos ponemos la vida de todos los médicos, Señor, de todas las personas por las que están pasando, Señor, esta difícil situación, Señor, que tienen esta enfermedad, Padre mío. Sabemos de antemano, Padre, que tú tienes el control de todo, Señor, y que tú, si es tu voluntad, Señor, ellos pueden mejorar, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que nos des una semana llena de bendiciones, Padre Santo, y que tu mano poderosa nunca nos desampare, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.